un gusto colaborar con Daniel de Odontion, ya somos viejos amigos, con algunas colaboraciones. El próximo año estaré otra vez en Lima, en Perú, que es un pueblo que toda la gente ya me conoce, que sabe que yo amo de corazón. Así que no podía perder la oportunidad de compartir con tantos colegas de Sudamérica, Sudamérica, Latinoamérica en general, que son siempre lugares donde yo me siento en casa, que me trato muy bien y que cada vez me gusta más a compartir con ustedes, que son gente realmente con un genio especial. La verdad es que estamos pasando tiempos difíciles para toda la gente, con un futuro que no se sabe lo que viene. Es un poco asustador, pero ya hemos sobrevivido. Por lo menos yo puedo decir que ya sobreviví a cosas peores, así que siempre sigo con el mismo optimismo y siempre con la mente positiva. Así que, bueno, más que nada, vamos a empezar. Yo hoy traigo un tema que es la planificación reversa en rehabilitaciones totales con implantes. Bueno, es un tema general de planificación reversa guiada por la prótesis en arcos totales de diferentes tipos. Es una clase que quizás va a ser un poco más larga de lo que Daniel había planificado. Os pido un poco de paciencia, se pueden aguantar hasta el final, si os gusta, si están motivados. Si no os gusta y si quieren, si quedan aburridos y quieren salir, no pasa nada, quédense tranquilos, lo pueden hacer, pero yo voy a hacer lo mejor posible para que sea entretenido para todos hacia el final. Bueno, entonces yo creo que mucha gente ya me conoce porque he visto ya varios amigos ahí en el chat y es un placer verlos otra vez y saber que ahí están para compartir estos momentos conmigo. Pero para quien no conoce, yo soy Pablo Carvalho, yo vengo de Portugal, yo estoy aquí en Portugal, en Porto, que es la segunda mayor ciudad de Portugal. Es un lugar increíble. Si un día en Europa y tienen la oportunidad de visitar a esta ciudad, les va a encantar. Y la gente es muy simpática, muy amable, son muy al, al estilo de Latinoamérica. Y hay cuestiones muy complejas donde uno tiene que manejar varias cosas distintas, no solamente técnicas, pero también psicológicas, porque el paciente que busca una rehabilitación total con implantes busca no solo muchas veces obtener nuevamente la estética que, que desea, pero también tiene que muchos pueden nada, están sufriendo hace mucho tiempo con un problema de estética y de función. Y claro, muchas veces eso tiene un impacto muy grande en su salud en general, e incluso como el cambio de las posiciones de los dientes es tan radical, cambia tanto de un momento para otro, tiene un impacto muy grande en la fonética, así que el paciente tiene que tener toda esta parte integrada en un solo tratamiento, la estética, la función, la fonética, con salud, y acordar que son pacientes que muchas veces están sufriendo por mucho tiempo y son tratamientos muy largos, por lo que psicológicamente muchas veces están muy afectados. Entonces, gerir las emociones del paciente, las expectativas de ese paciente es más importante que en otros tratamientos parciales. Y bueno, voy a enseñarles un pequeño vídeo que es un poco una idea, una pequeña broma para que nos enseñe el pensamiento de esta conferencia.
Bueno, la verdad es que obviamente este video es una broma, pero si pensamos bien, esto es lo que nos puede ocurrir cuando empezamos a hacer rehabilitaciones complejas con implantes sin perder el tiempo necesario para diagnosticar bien y para planificar bien el caso. Porque igual que el puerco que quería llegar a las galletas, la cantidad de recursos que ha invertido, de tiempo que ha invertido sin cualquier sentido para intentar llegar a las galletas cuando realmente no tuvo tiempo para planificar, para pensarlo bien y para llegar más rápido, de una forma más efectiva a su objetivo sin desperdiciar tantos recursos como lo hice. Así que igual en las rehabilitaciones complejas uno tiene que, cuanto más compleja es la rehabilitación, tiene que perder más tiempo al principio para planificar, para pensar el caso, para imaginar qué problemas va a tener, qué dificultades va a tener. Y cuanto más tiempo pierde en la planificación, menos sorpresas va a tener en el tratamiento. Entonces, eso es muy importante. Igual que Benjamin Franklin nos comentaba, y es una frase muy célebre: If you fail to plan, you are planning to fail. Si fallas en planear, en planificar, entonces estás planificando para fallar. Y ese es algo que nos tiene que acompañar siempre en todos los tratamientos complejos, acordarnos siempre de esto. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un arco completo con implantes, en primer lugar, tenemos que entender que estamos planificando dientes para un paciente, para la fase del paciente. Entonces, hay que hacer la planificación, empezar la planificación por la fase del paciente, analizar la fase del paciente, tener referencias anatómicas, y ahí sí vamos un poco más cerca y vamos a transmitir esas referencias para la situación intraoral del paciente. Ahí cuando llegamos a la situación intraoral del paciente, vamos a definir dónde queremos la posición de los dientes, dónde queremos la posición del borde incisal, de los cénits gingivales, para que haga sentido en el rostro, en la fase del paciente, en la cara del paciente. Y va a ser totalmente distinto si hacemos una planificación protética para un paciente sin dientes o si lo hacemos para un paciente con dientes. Obviamente, un paciente con dientes limita bastante los métodos de diagnóstico y de prueba que podemos hacer. Vamos a dividir los casos no en sin dientes o con dientes, pero sobre todo en casos aditivos y casos subtractivos. Ya sabemos que casos aditivos son los casos donde el punto de partida del paciente tiene menor volumen que el punto final, el que deseamos. La rehabilitación final que deseamos tiene más volumen que la situación inicial. O sea, queremos dientes más largos, dientes más para adelante, o los casos subtractivos son el opuesto, los casos donde la situación inicial el paciente ya tiene más volumen que el volumen final que queremos para la rehabilitación. Los dientes son demasiado largos o tienen demasiada encía
o están demasiado para adelante. Y es mucho más difícil de probar en los casos subtractivos, porque ningún paciente acepta sacar todos los dientes y tener una prótesis removible por 6 meses, dejar cicatrizar todo y después empezar la planificación. Hay países, hay culturas, como por ejemplo en Asia se hace mucho eso, pero Europa, por ejemplo, y veo que cada vez más en Sudamérica y Latinoamérica, que cada vez más también hay una presión para implantes inmediatos, carga inmediata. Entonces, si un paciente tiene un caso subtractivo, hay que planificar muy bien, tener una estrategia para poder tener un diagnóstico en una planificación sin que se pueda probar en la boca del paciente, porque no hay espacio para probar. Hay casos donde sí, el caso es subtractivo, pero hay algunas estrategias para con procedimientos aditivos hacer como poner composite por el tope de la encía o marcar con un marcador negro para disminuir el borde incisal, y en una foto 2D lo podemos probar, pero es muy difícil. Entonces, los casos aditivos, nosotros vamos a utilizar un montaje de dientes, o vamos a hacer encerados diagnósticos, o podemos hacer un mock direct con composite, y podemos probar, añadiendo material, podemos probar cómo será la situación final sin mover ningún diente al paciente, sin empezar ningún tratamiento. En los casos subtractivos, estamos mucho más limitados, no se puede probar realmente, y hay que hacer una simulación con herramientas digitales y comunicar con el paciente digitalmente. Y eso obviamente, como no se puede probar en el paciente, hay siempre algún riesgo de que lo que planificamos en las herramientas digitales no pasa justo igual en la boca del paciente, pero disminuimos la margen de error que tenemos. Entonces, con uno de estos tres, o más que uno de estos tres eh, métodos de diagnóstico, podemos hacer un encerado diagnóstico, una simulación digital, una montaje de dientes. El objetivo es que vamos a producir una prótesis removible completa, pero removible, que vamos a utilizarla para, mientras la cirugía, utilizar la prótesis para guiar la colocación de los implantes, para poner los implantes guiados por la prótesis, para no tener salidas en vestibular, tener la emergencia en los dientes, no crear mucho volumen ni para vestibular ni para palatino. Y también al final convertimos esa prótesis en una prótesis fija, que es el procedimiento de carga inmediata. Bueno, hay que utilizar para el diagnóstico y la planificación un buen protocolo fotográfico. O sea, uno no tiene que tener un estudio increíble de fotografía, pero tener el material fotográfico mínimo para que se pueda sacar buenas fotos de rostro del paciente, de cara, de close-up, intraoral, todas. Porque ese es uno de los detalles, que es como un caso de esta chica, y esto no es para implantes, sería para carillas, pero sirve igual. Vemos como en la posición de reposo no existe cualquier exposición de los incisivos superiores, como sería normal para la edad de joven, y solo por el labio sube un poco más, y no nos damos cuenta con fotografía, solamente cuando ponemos el paciente cómodo, relajado en vídeo, empezamos a ver que quizás el paciente sube un poco más el labio. Entonces es muy importante la dinámica labial del paciente, y eso solo se va a capturar en vídeo, que es donde el paciente realmente está totalmente relajado, y le damos tiempo, el paciente empieza a hablar, empieza a descontraer un poco, y cuando se relaja, ahí empieza a regalarnos realmente su dinámica
una boca totalmente en blanco. De ahí en los tres ejes del espacio y saber dónde se va a quedar. Y obviamente ya sabemos que existen reglas estéticas de acuerdo con el movimiento del labio del paciente y existen reglas para la exposición del borde incisal del paciente. Entonces, los incisivos superiores van a ser el primero que va a dictar la posición de los dientes del paciente que queremos para ese caso. Y después sabemos también que los incisivos inferiores igualmente tienen que respetar algunas reglas de exposición. Los incisivos inferiores se exponen menos que los superiores, o es lo que queremos por motivos estéticos, pero no queremos que se exponga muy poco y no queremos que se exponga demasiado. Entonces hay un límite, hay un intervalo que podemos tolerar tanto del superior y de la inferior. Y obviamente cuando empezamos a tener estos dos puntos de referencia, sabemos que los dos van a tener que tener una relación entre los dos, que va a darnos el overjet y el overbite, la sobremordida horizontal y vertical. Y hay una sobremordida horizontal y vertical favorable. Cuando es demasiada, vamos a tener problemas obviamente funcionales. Así que la sobremordida razonable es la que queremos. Y cuando nos acercamos con los dos bordes incisales que están establecidos por motivos estéticos y por motivos funcionales, ya no podemos mover mucho más. Ahí ya empezamos a tener más o menos una dimensión vertical. La dimensión vertical de oclusión es algo que se hace todo un tema muy complejo alrededor de la dimensión vertical de oclusión. Y no es. La verdad es que no existe un valor exacto de una dimensión vertical para un paciente. Lo que existe sí es un intervalo de valores donde el paciente podemos cambiar un poco la dimensión vertical y la musculatura del paciente, el sistema estomatognático, va a tolerar diferentes dimensiones verticales dentro de un determinado intervalo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación de los dos bordes incisales superior e inferior, ya tenemos más o menos una dimensión vertical. Después solo vamos cambiar la dimensión vertical si en la parte posterior no tenemos espacio para nuestras prótesis que queremos planificar para el paciente. Pero si tenemos espacio suficiente, entonces no vamos a cambiar mucho más. Si no tenemos espacio suficiente en la parte posterior con esta relación incisiva, podemos tener que o aumentar la dimensión vertical o tener que reducir hueso en altura, si es posible, por ejemplo, para tener espacio para las prótesis. O sea, la dimensión vertical ya está muy cerca. Y después podemos, dentro de la misma dimensión vertical, cambiar la inclinación del plano oclusal por motivos solamente estéticos, nada más. Y sabemos también que esta posición de los incisivos puede mover un poco más, un poco menos, para darle más soporte labial o menos soporte labial, igual que la dimensión vertical, como nos hablaba Mish, está muy relacionado con el soporte labial que damos al paciente. O sea, un paciente con una dimensión vertical un poco más aumentada va a tener la cara un poco más estirada, los músculos más tirados y se queda más joven. Y cuando disminuye la dimensión vertical va a tener la cara un poco más viejita, con los tejidos un poco más enrugados. Entonces, nosotros podemos también utilizar esta arma, que es mover un poco dentro de ese intervalo de tolerancia que el paciente tiene, aumentar o disminuir un poco la dimensión vertical para darle más soporte labial si es necesario. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una paciente que vamos a hacer dos rehabilitaciones totales sobre implantes fijas. La paciente quiere tener rehabilitación fija, es un deseo de la paciente. Y para mí es muy importante entender en la prueba de dientes si la rehabilitación fija que voy a dar a la paciente va a darle un soporte labial y una estética facial que agrada al paciente, porque eso tiene que ser testado antes. Y ahí vemos cómo en la primera foto, sin dientes, sin prueba de dientes,
vemos como no tiene soporte labial suficiente, los labios un poco más arrugados, y después con la prueba de dientes ya tenemos otra forma facial y ya tenemos más soporte labial. Pero es importante entender que si la paciente quiere una rehabilitación fija, yo no puedo en las pruebas de dientes hacer una prueba con flanco vestibular, porque si yo utilizo un flanco vestibular con cera, yo estoy dándole más soporte que la rehabilitación final fija va a tener. Entonces, yo estoy engañándome y estoy prometiendo al paciente un soporte labial que quizás no va a tener en la prótesis fija. Entonces, quizás el paciente en este momento, si yo le saco el flanco vestibular y tienen que pedir a vuestros laboratoristas para hacer el diseño cervical de estas pruebas como si ya fuera la prótesis fija sin flancos por la higiene que vamos a tener que salvar. Y ahí vamos a entender si la prótesis fija va a ser suficiente o no para darle soporte labial. Porque si en este momento nos damos cuenta que no es suficiente para darle soporte labial, entonces ahí quizás tenemos que o mover un poco los dientes, hay un límite que se puede mover, o aumentar un poco la dimensión vertical, o si nada de eso es suficiente, entonces hay que hablar con la paciente y decirle que es necesario hacer una sobredentadura removible para que con un flanco vestibular se pueda darle más soporte labial, o que quizás proponerle una cirugía ortognática, por ejemplo, si queremos a más radicales. Pero es muy importante entender esto. Las pruebas de dientes se deben hacer, si la rehabilitación va a ser fija, se deben hacer sin flanco vestibular, ya como si fuera la rehabilitación fija, para tener total control del soporte labial, y ahí sacan las fotos, enseñan al paciente y la paciente puede decidir si le gusta o no. Bueno, y sabemos también que cuando los dientes se van a perder en los maxilares, sabemos que los maxilares superiores e inferiores tienen una reabsorción ósea distinta. El maxilar superior reabsorbe más, no solo en el sentido vertical, pero también mucho en horizontal. Y el maxilar inferior reabsorbe más en el sentido vertical que en el sentido horizontal. Entonces, eso contribuye mucho para aumentar una relación clase 3 entre los maxilares. Y por eso es que muchos pacientes esqueléticamente no eran pacientes clase 3, pero con la pérdida de hueso, donde en el maxilar superior es mucho más horizontal, de repente los maxilares están más clase 3 que eran antes. Y eso es importante saberlo, porque cuando nos damos cuenta hay un peligro muy grande en casos de pacientes con una relación esquelética clase 3 que queremos poner los dientes clase 1. Porque si ponemos los dientes superiores demasiado para adelante, obviamente vamos a producir muchas fuerzas para los implantes superiores afuera del eje del implante. Entonces ahí hay que entender que cuanto más paravestibular traemos los dientes superiores, más vamos a sacrificar la tabla ósea vestibular superior, que es la que reabsorbe más fácilmente con el tiempo, es la más sensible. Y entonces, muchas veces nosotros tenemos hueso suficiente para poner los implantes, pero si queremos tener los dientes en esta posición para darle soporte labial, nos damos cuenta que los dientes están afuera del eje del hueso remanente que tenemos del paciente. Entonces, no debemos nunca mirar una tomografía y vamos a planificar un caso total con implantes. Vamos a ver si es posible hacerlo o no. La tomografía no es solo una parte del diagnóstico. Es necesario tener un mock-up, una prueba de dientes, mirar al paciente, mirar el rostro, ver todo el caso. Y ahí, claro, podemos entender si el hueso que tenemos está en la dirección de los dientes que queremos para el paciente, porque si los dientes están demasiado para adelante, entonces quizás tenemos que, para no arriesgar mecánicamente este problema, tenemos que explicar eso al paciente, y el paciente quizás tiene que tener una sobredentadura removible para poder tener los dientes un poco más para palatino, y el soporte labial se hace con el flanco, o proponer al paciente hacer una cirugía ortognática para mover el hueso superior para adelante, o el mandibular para lingual, o quizás hacer una regeneración ósea horizontal suficiente para tener más hueso en la dirección que queremos los dientes. Eso es muy importante. Y por eso es que hay muchos pacientes clase 3 que, si no hay problema en el soporte labial, no hay motivo para rehabilitar el paciente con los dientes en clase 1. Esta paciente, por ejemplo, que es una paciente clase 3,
Vamos a rehabilitarla en clase 3 también, porque la verdad es que con los dientes originales en clase 3, miren cómo en el perfil el soporte labial superior está perfecto. Y sobre todo, una vez más, poner esto en las manos del paciente, enseñarle las fotos y preguntarle si le gusta, si no le gusta, si puede mirar a un espejo si quieren, pero solo cuando el paciente tiene ausencia severa del soporte labial superior es que quizás tenemos que probar con los dientes más adelante si tenemos hueso suficiente para cumplir ese deseo del paciente. Bueno, es básico deciros esto para acordar que es importante registrar la dimensión vertical antes de la cirugía, o sea, hacer una marcación de 2 puntos para que la planificación que hicieron de vuestras prótesis para los provisionales, registrar la dimensión vertical para cuando llegamos al final de la cirugía, donde ya sacaron los dientes, removieron hueso, el paciente está anestesiado, no sabe bien cómo muerde, o sea, la dimensión vertical tiene que tener una referencia. Si es una dimensión vertical para mantener, es importante que al final vamos a medir y entender si mantenemos o no. O si es un caso que ya habíamos planificado aumentar la dimensión vertical, es importante tener la referencia que no vamos a aumentar la dimensión vertical del paciente. ¿Okay? Ese es súper importante, tener ese control inicial, utilizar el arco facial para transmitir la posición del maxilar superior en el espacio para el laboratorista, es muy importante. Voy a enseñaros aquí en un vídeo cómo comunicar de una forma muy clara cuál es la inclinación correcta del plano oclusal para el laboratorista. Eso se hace con el arco facial, le tomo una fotografía de perfil donde es importante que solo se ve una haste del arco facial, o sea, cuando saca una fotografía, solo se puede ver una haste, la otra está en el mismo plano. Y entonces yo voy a poner un poco más atrás. Después, con esa fotografía donde solo se ve una haste, ponemos la haste en 0, que es el plano horizontal. Hacemos una marcación en el Keynote o PowerPoint y trazamos ahí, otra vez, una vez más, este plan que ponemos en verde es el plan de Campar. Perdón. Este es, en verde, es el plan de Campar. Porque ya sabemos que la inclinación ideal estética para el plano oclusal es paralelo al plan de Campar. Entonces ahí marcamos el plan de Campar de la espina nasal anterior al tragus de la oreja del paciente. Y ahí tenemos la relación, el ángulo que tenemos con el plan de Campar con el plan horizontal 0, el plan del suelo. Y ahí cuando sacamos una foto al articulador de lado después de tomar el arco facial, montar el modelo superior, sacamos una foto al articulador de perfil también para que se vea solo una línea en la parte superior y vamos a copiar de la diapositiva previa las dos líneas del plan horizontal y del plan de Campar y vamos a copiarlas para esta foto. O sea, la parte superior del articulador corresponde a la haste del arco facial y así tenemos la inclinación ideal del plano oclusal en el modelo de yeso. Y ahí podemos mover esa inclinación en los dientes del paciente y si queremos mantener el borde incisal, si este es el borde incisal en los incisivos, entonces en la parte posterior nos damos cuenta que aunque el plano oclusal ya parecía bien inclinado, pero seguimos teniendo que introducir algunos dientes en el sector posterior. Otras veces nos damos cuenta que otros dientes tienen que aumentar. Entonces, esto nos da la inclinación del plano oclusal y eso es muy importante. Esto igualmente se puede hacer obviamente con el viejito plan de Fox, donde cuando ponemos el plan de Fox, igual con una foto del lado, podemos ver si este plano oclusal que estamos planificando está paralelo al plan de Campar, entonces estamos satisfechos y es de la inclinación del plano oclusal. El objetivo es tener total control estético, porque ya sabemos que un plano oclusal ascendente es bastante más estético, sigue la curvatura del labio inferior y se queda mucho más estético para no tener una sonrisa invertida como vemos en la foto del lado izquierdo, que no es tan estético obviamente. Bueno, ya sabemos
cómo es importante saber cómo es la línea de sonrisa de un caso cuando vamos a hacer una rehabilitación completa. Ya sabemos que podemos tener sonrisas altas, bajas, medias, pero saber justamente dónde está el labio es muy importante, porque no se olviden que nosotros queremos hacer una prótesis total, donde muchas veces recorremos a prótesis que son dentogingivales, o sea, hay una componente de encía artificial que tiene que estar escondida por debajo del labio del paciente, o sea, hay que identificar dónde para el labio del paciente y nosotros tenemos que tener la certeza que reducimos hueso suficiente en altura para que la transición de la encía artificial de la prótesis con la transición de la encía artificial de la prótesis para la encía natural del paciente no se ve en la línea de sonrisa y está totalmente escondida para que sea estético. Eso es muy importante. Entonces hay que identificar dónde se para el labio y hay que reducir 3 a 6 milímetros más que donde se mueve el labio. Y eso es muy importante, no solo para no tener una sorpresa de una exposición del área de transición, pero también para tener espacio para los componentes intermediarios, los multi-units que utilizamos en arcos totales, y también para tener una emergencia correcta del perfil de la prótesis dentogingival. Porque vemos muchas veces que hay muchas veces algún sobrecontorno, o sea, los dientes de la prótesis tienen que estar siempre un poco más para adelante, más para vestibular que la cresta original. Y muchas veces si reducimos poco en altura, tenemos este tipo de problemas donde el labio se acosta a tope de ese sobrecontorno de la prótesis y no puede cubrir totalmente la prótesis. Se va a irrugar un poco el labio. Entonces es importante, cuanto más para vestibular están los dientes, más tenemos que desgastar hueso en altura para que la transición venga más desde arriba y la transición sea más suave y la prótesis sea más suave y no tan sobrecontorneada. Ese es igualmente un error muy frecuente que se tiene que calcular previamente y por eso siempre desgastar 3 a 6 milímetros más que el límite del labio. Bueno, y otras veces el paciente no enseña ninguna encía en la línea de sonrisa, o sea, la cresta remanente no se ve en la línea de sonrisa del paciente, pero eso no significa que no tenemos que reducir hueso aún así, porque hay que darnos cuenta que perdemos dientes en el maxilar superior que están en este espacio protético intermaxilar. Este es lo que perdemos y sacamos al paciente, pero tenemos este espacio vertical protético y queremos acomodar en ese espacio prótesis que ocupan mucho más espacio. Prótesis que van a tener que tener el diente sobre todo si son prótesis metaloacrílicas con una estructura metálica, con un revestimiento de acrílico. Son prótesis que van a tener que tener los dientes de acrílico, la encía acrílica rosa, una estructura metálica dentro y eso significa que hay que tener un espacio vertical suficiente para que tenga rigidez. Y entonces para acomodar, para que pueda caber ahí este volumen, hay que desgastar hueso suficiente en altura para tener espacio para estas prótesis. Y tenemos literatura que nos habla sin cualquier tipo de duda que desde los bordes de los incisivos hacia la base de la prótesis tenemos que tener 15 milímetros por lo menos para una prótesis dentogingival, sobre todo si es metal acrílica. O sea, son 15 milímetros de altura de prótesis desde el borde incisal a la plataforma de la prótesis. Entonces hay que saber justamente qué espacio necesitamos de obtener en cada caso para obtener esos 15 milímetros y saber dónde cortar el hueso en altura. Y este es, sin duda, uno de los mayores errores que tenemos, uno de los mayores fracasos que tenemos en la implantología, que es en la prótesis. Y en los arcos totales, uno de los mayores fracasos que ocurre más frecuentemente no es la pérdida de implantes, es complicaciones de las prótesis. Y las complicaciones de las prótesis más frecuentes son las fracturas. Y esas fracturas vienen por esto, porque no tenemos espacio suficiente para tener el componente vertical suficiente para estas prótesis y lo que pasa es que muchas veces casi no hay espacio para la barra metálica o para tener espacio para la barra metálica. El acrílico
que se sobrepone es muy delgado y va a fracturar muy fácilmente. Los dientes de acrílico van a fracturar muy fácilmente también porque tienen poco acrílico para recubrirlos. Y entonces tener grosor vertical de la prótesis es súper importante para que la prótesis sea resistente a las fuerzas oclusales que vamos a aplicar en la mastigación. Bueno, entonces muchas veces cuando hacemos las pruebas sin el flanco vestibular de cera, ya nos empezamos a dar cuenta que realmente hay que, no tenemos espacio suficiente para esos 15 milímetros y vamos a tener que cortar hueso en altura, aunque eso no se ve en la línea de sonrisa es baja, esto no se ve, pero hay que saber dónde se quedan los dientes y cuantificar esa altura de prótesis para que se pueda reducir lo suficiente. Y marcamos en el hueso del paciente y aunque haya hueso suficiente en anchura, aunque no se vea en la línea de sonrisa, este hueso tiene que salir para tener un espacio vertical suficiente para poner los implantes en la profundización correcta para eso. Y vemos ahí que muchas veces se expone el seno, vemos en el lado derecho de esta maxila que se expone un poco el seno. Muchas veces hay que invadir una área de seno porque tenemos extrusiones muy severas del proceso maxilar en la parte posterior con pneumatización del seno y entonces necesitamos muchas veces de invadir el área del seno. Entonces lo que yo hago es justamente lo que se ve en esta imagen, que es reducir poco a poco y vamos a crear una ventana oclusal como si fuera un acceso al seno para hacer una elevación de seno y ahí voy a desplazar la membrana apicalmente y después corto lo necesario. Si quiero impedir la imaginación de los tejidos blandos, bueno, hay que poner alguna barrera no reabsorbible para que eso ocurra, o si no pensamos en el futuro en poner ningún implante allí, entonces no pasa nada, pueden dejar los tejidos blandos cerrar ahí y no va a tener ninguna complicación biológica por eso. Bueno, y ahí cuando hacemos una reducción vertical grande, muchas veces sobra bastante tejido queratinizado que no hay que desperdiciar, podemos moverlo para vestibular, como ven ahí, haciendo un punch para acomodar los multiunits y después pasamos para vestibular lo restante. En el maxilar inferior es más típico de perdermos, es más común perdermos tejido queratinizado. Cuanto más reducimos en altura, en largura, en largo, más más difícil va a ser mantener el tejido queratinizado. Lo que pasa muchas veces es que uno tiene que saber justamente dónde vamos a cortar el hueso en altura. Y eso vamos a ver cómo hacer guías de reducción ósea calibradas para que uno sepa perfectamente durante la cirugía dónde voy a cortar el hueso en altura, porque así voy a despegar un colgajo de espesor total solamente al nivel donde voy a cortar el hueso. Y ahí, después, de ahí para abajo, y eso lo hacemos con esas guías que vamos a ver un poco más adelante, desplazamos con espesor total y después de abajo desplazamos de espesor parcial. Ese espesor parcial sirve para tenermos algún tejido adherido al hueso en esa parte más apical. Cortamos el hueso en altura donde nos dicta la guía de reducción y ponemos el implante a esa profundidad. Después lo que pasa muchas veces es que nos quedamos con un exceso de tejido queratinizado que no queremos cortar para no perderlo, pero lo que hacemos muchas veces es que hacemos ahora solamente un punto simple. Y ese punto simple deja el tejido queratinizado en exceso muy arriba, que se va a acostar solamente a los cicatrizadores, que no es vascularizado o va a ser comprimido por la prótesis y no tenemos el tejido queratinizado que sobra acostado perfectamente en una estructura viva. Entonces puede necrosar con mucha facilidad y se pierde muchas veces. Entonces lo que tienen que hacer es tirando partido, sacando partido del tejido espesor parcial que crearon masa apical, van a pinchar el tejido queratinizado aquí. Al revés de ir al lingual, van a pinchar el tejido en espesor parcial en apical y después van al lingual. Esto hace con que el tejido queratinizado que sobra va a reposicionarse apicalmente y va
acostarse perfectamente en apical en un lecho vascularizado de tejido conectivo y periósteo, y así va a sobrevivir mucho más fácilmente, y se va a quedar más apical, donde la prótesis no va a comprimir. Bueno, entonces hay que dominar totalmente la comunicación con el laboratorio para poder transmitir algo así, o sea, poder transmitir en los casos más difíciles, que son los casos subtractivos, poder transmitir dónde queremos hacer la subtracción de los dientes, dónde queremos los bordes incisales, y lograr sobreponerlo en el modelo de yeso montado en el articulador con la referencia que tenemos del arco facial y otras estrategias para saber justamente dónde vamos a poner los dientes en el modelo de yeso. ¿Okay? Ya vamos a ver que se puede hacer con métodos totalmente digitales, que es mejor aún, obviamente, pero este es el método analógico clásico. Y bueno, el objetivo es transmitir todas estas informaciones a nuestro laboratorista, donde es la línea media, la posición 3D del borde incisal, la inclinación del plano oclusal, dónde está la línea de sonrisa, el soporte labial suficiente, cuál es la dimensión vertical. Todo esto se tiene que lograr transmitir muy claramente al laboratorista. Bueno, y vamos a ver un caso muy gracioso de este chico. Esta es la foto final del paciente, esta es la foto inicial. La verdad es que tengo que preguntaros cómo clasificamos esta línea de sonrisa. No voy a escucharos ahora, pero obviamente pensamos que, bueno, la línea de sonrisa es baja, pero quizás el paciente no está a enseñar la sonrisa máxima, porque muchas veces los pacientes nos llegan con un problema emocional, ya hablamos, se olvidaron totalmente cómo sonríen, ya pasaron demasiados años sin sonreír con comodidad porque tienen vergüenza, porque no están cómodos, ya se olvidaron totalmente, los músculos no pueden sonreír como sonreían antes. Entonces muchas veces esta no es la sonrisa del paciente, este paciente es un paciente muy joven con varios problemas, y esta es su situación. Su situación clínica no me permitía hacer implantes inmediatos y carga inmediata, porque la cantidad de infecciones que tenía en varios dientes era tan grande que el riesgo de hacer implantes inmediatos era muy grande. Entonces no hicimos implantes inmediatos, solamente saqué la mayor parte de los dientes y de las infecciones, no tenías siquiera hueso suficiente para poder anclar los implantes. Entonces lo que hice fue un puente provisional, transitorio, temporario, fijo en algunos dientes preparados, solamente para ganar tiempo, ganar hueso nuevo tejido blando, mientras el maxilar cicatrizaba. Y bueno, solamente con eso, aunque sean provisionales de baja calidad, el paciente empezó a sonreír mucho más alto, mucho más largo, obviamente, porque ahora sí ya no tenía tanta vergüenza, ya estaba más cómodo y ahora sí sonría sin cualquier tipo de problemas. Y ahí, una vez más, hay que preguntarnos cómo clasificamos ahora esta línea de sonrisa. Totalmente distinta, ¿verdad? Ya es una línea de sonrisa media, no es baja. Ya se ve un poco de ansiedad del paciente y entonces hay que cuantificar dónde está el labio del paciente, dónde para el labio del paciente para saber cuánto cortar en altura, dónde poder la transición de la encía artificial para la encía natural. Todo esos temas que ya hablamos. Entonces, es con esta información que vamos para la cirugía de implantes. Es justamente con esta información. Y bueno, no voy a aburrirvos, hacer una cirugía compleja con reconstrucción ósea también. Lo que pasa es que después de tener los 6 implantes expuestos, eh, tenemos los provisionales atornillados, tenemos la prueba de dientes ya de los definitivos. Fueron necesarias varias pruebas de dientes para este caso porque había bastantes dudas de la posición del borde incisal, de la estética que le gustaba. O sea, yo estuve con este paciente muchas citas, muchas fotografías, hasta que llegamos al día de una prueba de cerámica, y esta es una prueba de cerámica antes de la circonia final, y yo me enteré de algo raro y no sabía bien qué pasaba y quise hacer un vídeo. Y le dije, bueno, vamos a hacer un vídeo para tener la certeza de cómo te veo al revés de estar solo mirando las fotos.
y la verdad es que cuando miré el vídeo, solo quería morir, porque la verdad es que este es un desastre fatal. El paciente enseña totalmente la transición de la encía artificial para la encía natural. Es hacer un terror. O sea, yo no me di cuenta que este paciente, mientras el tratamiento seguía, estaba cada vez con más confianza, cada vez sonriendo más cómodo y cada vez el labio subía más. Y por eso es tan importante el vídeo, porque las fotografías no me enseñaban y tengo decenas de fotografías donde no veo esto. Y solo empecé a ver en vídeo cuando estaba con el paciente más tiempo, dejándolo totalmente relajado, porque el paciente psicológicamente cambió totalmente. Entonces esto es algo que, bueno, si se dan cuenta, esta es una sujiza gingival y la causa de esta sujiza gingival es por hipermovilidad del labio. El labio estira demasiado, sube demasiado. Entonces, si yo me daba cuenta de esta al principio, no cambiaba nada, porque la verdad es que lo que había que cortar en altura para este paciente, en largo, era tan grande que nos quedábamos en la área de la nariz, o sea, es imposible de poner implantes. Pero por lo menos ya había hablado eso con el paciente, y había planificado otro tipo de prótesis, pero este ha sido un error y con los errores aprendemos. Entonces, es muy importante siempre entender si el paciente está haciendo la sonrisa máxima, cuál es el contexto que viene el paciente, cuál es la historia por detrás del paciente, para entender si el paciente quizás tiene que relajarse y siempre hacer vídeo. Para casos totales, siempre hacer vídeo para aprobar totalmente si las fotos que estamos utilizando como sonrisa máxima es verdaderamente la sonrisa máxima. Y bueno, en este caso, solo tuve que llamar a mi laboratorista y decirle, Bruno, en este caso tenemos que tener la color de la encía perfecta con la encía del paciente, porque no quiero que se vea nada. Y la verdad es que el paciente nunca ha comentado nada, no dije nada. El paciente estaba súper satisfecho, no comentó nada, no pasa nada, o sea, no le molesta. Ha sido la suerte. Pero en un paciente más exigente, yo tenía ahí un problema muy grande. Bueno, entonces ya sabemos la importancia de la posición del labio en la sonrisa del paciente, que queremos que no se vea la transición de la encía artificial para la encía natural. Y eso puede ocurrir también en el maxilar inferior. Vemos aquí una paciente, una chica muy joven también, donde yo ya había hecho la rehabilitación superior y en el arco inferior vemos que tiene exceso vertical de la mandíbula, de la cresta. O sea, la cresta se ve totalmente. O sea, yo tengo que saber justamente qué cantidad yo tengo que remover. Una cosa es mirar a la fotografía, ok, tengo que cortar en altura, en largo, pero ¿cuánto? Mientras la cirugía, ¿cuánto justamente? Es que muchas veces si yo corto mucho, puedo quedarme sin hueso suficiente. Sobre todo si es en el maxilar superior, puedo quedarme sin hueso suficiente en largura para poner implantes. Entonces yo tengo que saber justamente cuánto tengo que cortar para esconder debajo del labio. Entonces ahí hay que sacar medidas y elegir la foto de sonrisa máxima. Esta es su foto de sonrisa máxima, es la foto que me enseña el máximo que la paciente expone de cresta en la sonrisa. Entonces voy a elegir un diente que yo pueda medir en la fotografía. Entonces, en la fotografía yo mido un diente o en la boca del paciente. Perdón, yo voy a medir un diente en el modelo de yeso o en la boca del paciente, un diente que se vea en la fotografía. Y después de medir, imaginemos que medimos 9 milímetros en este diente, en la boca o en el yeso. Entonces, yo voy a medir en un diente, en la fotografía, en el mismo diente, voy a utilizar estas reglas digitales y voy a calibrar la regla para que tenga la medida igual en la fotografía que hay medido en el yeso. Y esto se llama calibrar una regla digital. Así ya sé que esta regla en esta escala está a una escala real. Todo lo que yo voy a medir en esta fotografía con esta regla está midiendo medidas reales del paciente. Entonces voy a medir en 3 puntos cuál es la exposición en exceso que tengo de encía en el paciente. Veo 3 puntos donde mido el exceso de mandíbula. Y cuando voy a pasar para el modelo de yeso, voy a medir en esos mismos 3 puntos. Y en 3 puntos yo puedo marcar una línea
que es la línea del labio. Entonces, la línea superior que vemos ahí marcada en esta foto es la línea donde pasa el labio y todo lo que está arriba es el exceso. Entonces, ya sé que tengo que cortar por lo menos más 3 milímetros de largura que la línea donde pasa el labio. Entonces, la línea de abajo es la línea de reducción vertical que tengo que hacer para este caso. Y lo que hago es voy a transmitir esta al laboratorista y voy a hacer una guía de reducción vertical. Hoy en día ya no hago las guías así. Las guías generalmente yo las pongo apoyada en la fascia cruzada de los dientes y la parte inferior, o sea, yo voy a marcar, o sea, yo tendría este modelo de yeso se rompió, o sea, teníamos aquí la parte retromolar. Entonces, lo que yo hago ahora es que apoya en la mucosa posterior, apoya en las fases oclusales de los dientes y el flanco cubre en vestibular aquí y donde termina el flanco yo marco en la boca del paciente cuánto tengo que cortar. En esta fase hacía un poco diferente, en este caso como tenía pocos dientes o dientes muy destruidos por dentinogénesis imperfecta, bueno, decidí apoyarme en la parte posterior, retromolar y en el flanco de la mucosa. Entonces ahí lo que tenemos ahí es un exceso en una ventana que es lo que queremos cortar. Pero bueno, da igual, tienen que calibrar esto con vuestro laboratorista para que os pueda hacer una guía que pueden marcar con una con algo, con un marcador mientras la cirugía y vemos cómo la guía fija perfectamente en la parte retromolar. Estoy viendo el asentamiento de la guía. Después de despegar un colgajo, no despego el colgajo en la parte retromolar y vemos cómo la guía encaja perfectamente. Hay que hacerla bien gruesa porque con la guía gruesa podemos desplazar el labio perfectamente y vamos a marcar ahí en el hueso del paciente donde queremos cortar. Obviamente esto no es totalmente exacto como vamos a ver las guías digitales. Las guías digitales nos dan perfectamente donde tenemos que cortar porque son guías que asentan en el hueso y no en la mucosa. Y entonces eso marcamos y ya sabemos que tenemos que cortar en altura por este nivel para poder poner los implantes con la profundidad correcta y tener la certeza que removemos el exceso que se veía en la sonrisa del paciente. Así cuando vemos la sonrisa del paciente ya no vemos el exceso de encía que vimos porque lo cortamos en cantidad suficiente, calibrada por las fotos 2D. Pero sí, se puede, como vamos a ver en este caso, es un caso donde la cantidad de hueso que había que cortar no era mucha para tener los 15 milímetros. Este caso no era por la exposición en sí en la sonrisa, era sobre todo porque quería tener los 15 milímetros. Y lo que pasaba es que si yo cortaba mucho más que los 15 milímetros, se perdía la referencia mientras la cirugía fácilmente podía quedarme sin hueso con largura suficiente para poner los implantes. Entonces yo quería saber justamente el nivel vertical donde cortar y entonces eso se puede hacer hoy en día de una forma digital totalmente tranquila. Bueno, la planificación que vemos no es justamente de este caso, pero es una planificación similar. Uno tiene el mock-up que hice con prueba de dientes y con un mock-up digital. Entonces ya sé cuál es la dimensión vertical de la prótesis, cuál es el espacio vertical que la prótesis ocupa. Entonces ya sé dónde tengo que cortar. Y ahí tengo la información toda, el modelo, los dientes iniciales, los dientes planificados para el paciente, qué cantidad me resta de hueso después de cortar el hueso ahí. Y planificamos una guía con esa sobre ese, que va a anclar en el hueso. Siempre que hay dientes en la parte posterior, por ejemplo, me voy a anclar en los dientes, entonces muchas veces hay que despegar el colgajo aún con los dientes para poder asentar en los dientes. Se va a complicar más, esta semana va a ser... Okay. Bueno, y ahí estamos haciendo una reducción ósea vertical digitalmente guiada, que es lo que yo hoy en día hago casi todos los casos. O sea, yo voy a tener una guía que encaja perfectamente en el hueso, pueda atornillar al hueso
y generalmente dejamos dos dientes solamente si existen dientes para ayudarnos a saber dónde poder, dónde apoyar antes de atornillar, pero generalmente encaja muy bien en el hueso, solo en una posición, entonces es muy fácil de saber dónde apoyar. Y después del exceso que se queda en la ventana, ahí vemos ya la parte final de la osteotomía vertical. La parte que se queda en exceso por esa ventana hay que desgastarla totalmente con una fresa de hueso. Hoy en día utilizo estas fresas de circonia que son muy buenas y acalento muy poco el hueso. Bueno, después de la reducción vertical, vamos a hacer la preparación para los implantes. Muchas veces, casos donde tenemos que remover mucho hueso en altura, nos quedamos solamente con el hueso de la premaxila para poner los implantes. Ahí aplicamos el concepto Allen Ford. Yo no soy un fanático del Ford, ni siquiera soy contra el Allen Ford. Hay mucha gente fanática de una cosa u otra. Yo creo que hay indicaciones para todos. Yo tengo hueso suficiente para hacer implantes rectos, los pongo, pero si no tengo suficiente para hacer implantes rectos largos, entonces voy a preferir 4 implantes más largos con implantes angulados. Eso me permite hacer un Allen Ford donde el Allen Ford no es solamente poner 4 implantes, son 4 implantes con una distribución que nos permite una biomecánica bien distribuida, donde solo vamos a tener un hueso, un diente en cantilever, donde los implantes son largos porque los angulamos escapando al seno que está pneumatizado. Entonces vemos que los 4 implantes tienen sus ápices dirigidos a un hueso frontal cerca de la nariz, que es muy cortical. O sea, son implantes con un bone to implant contact muy grande, o sea, un contacto óseo muy largo, muy íntimo, con un ancoraje cortical muy buena, y eso siempre permite tener estabilidad primaria suficiente para una carga inmediata y tener una emergencia protética bien distribuida con un cantilever muy reducido, y solamente teniendo este hueso en la premaxila logramos a tener implantes con una distribución, un anclaje suficiente para rehabilitar un paciente con 12 dientes. Esa es una técnica que funciona muy bien si es bien hecha con este tipo de principios. Y ahí vemos cómo reducimos hueso suficiente en altura para tener ahí se ve por el tejido blando la cantidad de hueso a altura que reducimos, y así tenemos espacio vertical suficiente para los 15 milímetros de altura, de largura de prótesis que hablamos, sin sacrificar demasiado, porque como han visto, si cortábamos demasiado, estos implantes que eran de 10 milímetros de largo, podíamos convertir en implantes cortos que no era recomendable. Y aquí vemos el cambio que hacemos. A la derecha tenemos la prótesis provisional, ni siquiera es la prótesis definitiva, pero cuando hacemos una planificación protética correcta, cuando sobreponemos en el software con la cantidad vertical que tenemos que cortar, después si cortamos la cantidad exacta de hueso, la prótesis que tenemos para la carga inmediata va a encajar perfectamente sin tener un espacio muy hueco, porque muchas veces cuando uno no planifica con el laboratorista la cantidad de hueso vertical a reducir, ¿qué pasa muchas veces? Es que reduce mucho hueso y después la prótesis no tiene planificada la reducción, o sea, es una prótesis hueca, y cuando encajan tiene un espacio hueco muy grande desde la prótesis a la cresta ósea reducida, y después mueve demasiado cuando hacen la carga inmediata y pueden afundar muchos de los dientes, pueden quedarse con los dientes muy cortos del plano oclusal invertido. Entonces es muy importante tener esto todo calibrado. Bueno, y la cirugía guiada, ya saben las ventajas que existen también para poner los implantes. O sea, a mí me gusta hacer guiado la osteotomía en los casos que es muy sensible, es muy detallada la posición de la osteotomía vertical, pero también en algunos casos es muy sensible y es muy detallada la posición de los implantes. Entonces, a mí me gusta hacer una cirugía guiada por los implantes, pero para eso, para tener una planificación reversa pura, hay que no solamente darle a la equipa de planificación de la cirugía guiada, no solamente el CBCT, la tomografía, no solamente el STL inicial, o sea, los modelos iniciales, pero también el modelo del mockup. O sea, uno tiene que saber que hay que tener cómo sobreponer este estrés. O sea, hay que tener en el modelo inicial y en el modelo del mockup,
hay que ver elementos comunes, o sea, algunos dientes de referencia en 3 puntos distintos, o si todos los dientes van a ser movidos, como los arcos totales, entonces quizás utilizar marcadores radiográficos en 3 puntos distintos. Los marcadores radiográficos puede ser, por ejemplo, en una prueba de dientes o en un mock-up poner 3 puntos de flow, de composite flow, que van a ser leídos como marcadores radiográficos para que se pueda sobreponer los 3, el CBCT, el STR inicial y el STR del mock-up, porque la equipa que hace la guía quirúrgica tiene que saber dónde va a estar el diente para que yo pueda saber dónde poner los implantes, con qué profundidad, con qué dirección, y eso sí va a darnos una planificación reversa guiada por la prótesis. Y así vamos a tener nuestros dientes en el software. Aquí vemos en 3 capas distintas. Una capa es los dientes iniciales que tenemos. Otra capa con dientes en gris son los dientes planificados finales para el paciente. Y en otra capa, por detrás, vemos el hueso y la posición de los implantes planificados de acuerdo con la posición de los dientes que planificamos para el paciente. Y ahí muchas veces la cirugía guiada está tan evolucionada que muchas veces podemos incluso planificar la parte protética antes de la cirugía. O sea, antes de hacernos la cirugía, antes de utilizarnos cualquier hoja de bisturí, ya tenemos los componentes protésicos personalizados para el caso, ya tenemos la prótesis provisional personalizada para ese caso. Y eso permite que si la cirugía guiada va todo bien y todo cae perfecto, al final los aditamentos protéticos personalizados para ese caso van a encajar perfectamente en los implantes y los provisionales van a encajar perfectamente en esos aditamentos protéticos. Eso se puede hacer con muñones personalizados o con multi-units personalizados, y ese es, yo creo que va a ser el futuro de las cargas inmediatas, va a ser tener ya la prótesis provisional perfectamente preparada antes de la cirugía. Ahí vemos cómo coincidimos aquí la marcación del driver con la marcación de la guía para tener la rotación del hexágono perfecta para que después todo encaje perfectamente protéticamente. Vemos que empezamos como solo tenemos un soporte mucoso en esta guía, empezamos con un implante en el lado derecho, pero mantuvimos ahí el driver, pero que la guía no se mueva ahí, entonces estaba anclada en ese implante y en los dientes que tenía aún. Y entonces ahí mantenemos una referencia entre los implantes perfecta. Vemos como al final encajamos estos componentes protéticos que son muñones personalizados para este caso, y vemos como el puente provisional, que es la carga inmediata, encaja perfectamente en estos puentes, en estos aditamentos protéticos. Perdón. Entonces ahí haciendo un poco de rellenos de alvéolos y gaps, es un caso que tenía varias infecciones epicales con granulomas bastante extensos, entonces sin despegar el periósteo, solamente queremos llenar ese espacio creado por las infecciones. Pero lo que quiero que se enteren en este caso es cómo es posible tener estos muñones personalizados antes de la cirugía y cómo poniendo los implantes perfectamente por la guía quirúrgica, obtuvimos una posición final que coincide perfectamente y es posible al final atornillar estos pilares personalizados. Y al final de todo vamos a ver que los provisionales encajan perfectamente en todos estos pilares al mismo tiempo. Y tenemos una carga inmediata que hacemos en 5 minutos, muy rápida. Una carga inmediata que nos tomaría mucho más tiempo en otro momento. Y bueno, vamos entonces a ver un caso clínico un poco distinto para sacarnos un poco afuera de vuestra zona de comodidad. Van a ver algo un poco más raro. Este es un caso muy complejo, ya lo ven, como el paciente tiene los dientes en un estado lastimable, un paciente periodontal terminal, muy agresivo. Esa es la ortopantomografía, donde ven que las pocas piezas dentarias que restan al paciente están con mucha poca fijación periodontal, o sea, está terminal. Muchos de los dientes que ven están adheridos a los dientes al lado, todo se mueve mucho, y la primera dificultad es algo que
no leemos en los libros y no vemos en las conferencias. Es que todos los dientes mueven totalmente grado 3. O sea, ¿cómo hacemos una impresión? Si fuera hoy, el caso ya tiene algunos años, si fuera hoy, yo le tomaba un escaneado intraoral y ahí ya podíamos trabajar un poco. Pero la verdad es que a esa época no tenía ningún escáner intraoral y bueno, no podía tomar una impresión al paciente. Se le tomaba una impresión, el paciente se quedaba sin dientes, entonces de repente ya tenía que hacer la cirugía de urgencia porque no, el paciente se quedaba sin dientes. El paciente, aparte de eso, me comentaba que no quería estar con una prótesis removible en ningún momento. Entonces era un paciente que tenía un problema muy grande, o sea, no quería ni pensar en utilizar una prótesis removible. Y le dije, bueno, ese es algo que me sorprende porque con la boca así, bueno, como que puede no querer una prótesis removible, pero la verdad es que y yo igualmente, si yo puedo no tener prótesis removible en áreas donde voy a hacer injertos de hueso, áreas donde ya tengo implantes, yo quiero evitar también. Pero la ortopatomografía vemos que es asustadora, pero cuando vemos la tomografía vemos que es peor. Y en la tomografía nos damos cuenta que los dientes del lado derecho, vemos que después de sacar los dientes no tenemos nada hacia el seno está totalmente contaminado, no se puede hacer ninguna intervención. El paciente solamente tiene algún hueso en la parte anterior del maxilar donde aún tiene un poco de dientes. Vemos aquí 2 áreas donde se puede poner implantes, no tiene mucho hueso, hay que regenerar, pero se pueden anclar implantes en el mismo momento. Y después otra vez en la parte izquierda posterior vemos que una vez más, después de sacar los dientes, no resta hueso suficiente para poner implantes y ahí vemos granulomas con una dimensión enorme que no permite tener hueso suficiente para poner implantes en el mismo momento. Entonces, lo que yo planifiqué ha sido para poder hacer algún tipo de provisionales de este paciente y no estar con prótesis removible, planifiqué algo que lo que van a ver es raro, no pasa muchas veces. O sea, le mantuve el único diente que no tenía enfermedad, que no tenía infección apical, que era el canino. El canino no tenía infección apical. Un problema periodontal sí, pero no tenía infección apical. Todos los otros tenían infecciones apicales de grandes dimensiones, como han visto. Lo que le hice fue, esto no son senos, son dehiscencias grandes de los granulomas que habíamos visto, de las infecciones. El lado derecho tiene también un poco de falta de anchura de cresta para poner implantes, aparte de esta dehiscencia. Entonces lo que hice fue poner 2 implantes en el área anterior donde tenía algún anclaje posible con una regeneración tipo Curie en el mismo momento, porque había que darle más volumen horizontal. Pero las únicas áreas donde podía poner implantes de alguna forma, aunque sea con regeneración, era esta área. En las otras áreas no tenía como anclar siquiera los implantes. Entonces lo que voy a hacer es regenerar esta área interior con técnica de Curie y la parte posterior voy a regenerar con una regeneración ósea guiada convencional con una mezcla de autógeno con genoinjerto. O sea, son áreas muy grandes para regenerar, es verdad, pero al mismo tiempo son defectos predecibles porque son defectos muy contenidos, aunque sean largos, son muy contenidos, entonces la regeneración va muy bien. Ahí vemos la regeneración ósea guiada del lado derecho también. Y lo que hice para provisionalizar el paciente fue utilizar estos 2 implantes y conectar estos 2 implantes con el canino. Y así vamos a darle dientes desde el 14 al 23. Y claro, uno puede pensar, ok, solo esos dientes, pero sí, tengo que acordaros que no creo que el paciente se pueda quejar cuando empieza con esta situación. Entonces, le voy a dar dientes, le voy a dar un diente menos que lo que tenía en la situación inicial. Y así le puede dar dientes fijos, en carga inmediata, que tiene el sector interior y ya tiene estética suficiente. Y vamos a ver también que la dificultad es cómo si yo no le tomé impresiones iniciales, ¿cómo le hago provisionales? Bueno, uno tiene que pensar y pensar no solamente con lo que lee en los libros, en los artículos, y pensar caso a caso. Cada caso es un desafío distinto y cada caso es una persona muy distinta.
Entonces lo que le hice es, como no le podía tomar impresiones, tuve que tomar impresión en el momento de la cirugía. Cuando le tomé las impresiones, varios dientes salieron por la movilidad que tenía. Lo que hicimos fue sacar los dientes de la impresión y vaciamos la impresión con un acrílico. Y después lo que hice fue manualmente hacer un poco de individualización de estos dientes porque tuvimos un puente que eran los dientes con el mismo formato que el inicial. Entonces lo que hice fue esto. En ese puente le hice un poco de individualización, centré la línea media al capturar en el mismo momento, tallé el canino y reembasé los pilares en boca y el canino en boca con la línea media en la situación correcta. Y el paciente sí tiene dientes horribles, pero cuando comparamos con el inicial ya está un poco mejor y el paciente ya no se puede quejar. O sea, con la situación inicial hay que entender que no hay mucho más que se puede hacer en el mismo momento de la cirugía porque no podíamos sacar impresiones antes. Y bueno, 6 meses después, yo había dicho al paciente que, mira, los implantes del ala anterior vamos a tener sobrecarga, ¿verdad? O sea, quizás vamos a crear una sobrecarga sobre ellos porque son solo dos con un diente ayudando. Pero la verdad es que cuando uno piensa en una carga inmediata donde solo hay contacto de incisivos no se puede hacer mucha fuerza. Y es por ese motivo que en una carga inmediata de un arco total se debe tener contactos oclusales solo en la área interior y no en la área posterior para bajar mucho la actividad muscular del paciente. Porque el paciente no puede morder con mucha fuerza adelante y puede morder cuando muerde atrás. Si no tiene dientes de atrás va a hacer mucha poca fuerza. Por ese motivo no es tan diría, no es tan arriesgado así, pero aún así yo había explicado al paciente que, mira, puede pasar sí que los implantes, porque estamos arriesgando, porque es un caso muy complejo, muy arriesgado, puede pasar que se pierdan esos implantes. Si se pierden, vamos a considerar esos implantes anteriores como implantes provisionales. Si algo pasa con ellos, si las regeneraciones óseas van bien, después de 6 meses hay un montón de lugares en tu arcada donde podemos poner más implantes, entonces solucionamos el caso fácil. Pero la verdad es que de 6 meses después, pueden ver, tenemos cero pérdida ósea de esos implantes totalmente osteointegrados y miren la cantidad de tabla ósea vestibular que tenemos, es impresionante. Y tenemos también una cantidad de hueso regenerado en la área posterior muy favorable. Vemos ahí el otro implante colocado con regeneración curia al mismo tiempo, mucha tabla vestibular increíble, una cantidad enorme de huesos sin pérdida ósea y igualmente en la parte posterior del maxilar ahora sí tenemos un montón de hueso regenerado que vamos a aprovechar para poner implantes con mucha facilidad. Entonces ahora en la reapertura este canino nos ayudó a hacer los provisionales y ahora lo vamos a sacar. Reabro, yo podía nunca siquiera sacar los tornillos de fijación del curí, pero quizás podía molestar al paciente. Entonces, en espesor parcial, expongo los tornillos de curí, le saco los tornillos de curí en espesor parcial, porque no hay que exponer el hueso totalmente. Y vemos el volumen vestibular que tenemos, vemos el volumen vestibular que tenemos en la parte posterior, una cresta que era tan atrófica, tan compleja, de repente tenemos una cantidad increíble de hueso que podemos manejar y ponemos 6 implantes con los posteriores un poco más angulados para disminuir el cantilever y podemos poner 6 implantes en una arcada que ahora es muy favorable a nivel óseo. Bueno, hice un injerto de la tuberosidad, que es algo que no es complicado de hacerlo en una cirugía así, porque se ven que la calidad de tejidos blandos alrededor del multi-unit de este implante no era muy buena, entonces ahí vamos a mejorar bastante. Y esta es la ortopantomografía al final de la cirugía de colocación de los otros implantes. Entonces ahora tenemos 6 implantes donde ya pude hacer una prótesis sin carga inmediata con mejores condiciones, no cargué los dos últimos para no arriesgar y esta es la prótesis definitiva, una prótesis híbrida dentogingival. La laboratorista de esta prótesis se llama Patricia Lemos Silva, es una laboratorista portuguesa que trabaja acrílico con una arte increíble. Y vemos la prótesis con un diseño protético correcto para la mucosa del paciente. Vemos la ortopantomografía de control con la híbrida definitiva instalada.
y vemos el cambio en la sonrisa del paciente, obviamente un caso con un cambio muy grande y muchas veces pasa algo raro con este tipo de pacientes que se olvidan totalmente de la situación inicial y de la complejidad del caso y no tiene ni este paciente se peleó conmigo en las pruebas de dientes diciendo que la línea media quizás no estaba perfecta en el centro y solo me daba ganas de aprender cómo estabas al principio, con un diente en la línea media totalmente movido. ¿Cómo es posible que ahora está peleando mi pacientes que se olvidan totalmente cómo la situación inicial había empezado? Y así es, muchas veces hay que enseñarles las fotos otra vez para que se dan cuenta de la situación en que estaba y como un caso que era, y ese es la mensaje del caso y por eso comparto un caso un poco raro con ustedes, que es como cuando enfrentan este tipo de problemas, como muchas veces hacer un caso que es complejo por no poder hacer una planificación correcta al principio, por no poder tomar impresiones, por tener efectos óseos muy extensos, muchas infecciones, hacerlo paso a paso, tener una fase intermedia con provisionales, tener una estrategia de hacer provisionales de transición, vos puede ahorrar tiempo, perdón, vos puede hacer ganar tiempo y mejorar las condiciones para una segunda intervención. O sea, hay que estudiar, como comentaba al principio, hay que estudiar cada caso y cuanto más complejo es el caso, perder más tiempo pensando, imaginando todos los problemas que van a tener y todas las soluciones. Y van a ver que aunque podemos estudiar mucho sobre el tema, pero siempre vamos a tener casos que sean únicos, que requieren de nosotros también un pensamiento único. Muchas veces hacer cosas que sean un poco afuera de la caja. Entonces, es un pensamiento que yo hago muchas veces. Es un protocolo que van a ver que puede solucionaros casos muy complejos en casos más sencillos. Siempre que yo tengo casos con varios dientes, con varias infecciones, con los tejidos blandos muy dañados, como vemos aquí, cuando vamos a ver esto, hacer implantes inmediatos es muy arriesgado. Ahí vemos un caso con defecto muy grande en el lado derecho, ahí vemos el defecto en la tomografía, y ahora cuando vamos para la parte más delante tenemos un defecto muy grande por un granuloma asociado a un diente. Entonces cuando yo me doy cuenta hay varias áreas donde tenía planificado los implantes que la condición ósea es muy mala y la condición gingival también es muy mala. Entonces hacer los implantes inmediatos no es imposible, pero el riesgo es muy grande. Entonces una cosa muy útil de hacerlo es preparar un puente provisional de transición cimentado en dientes. Elegir 3 o 4 dientes es suficiente para hacer muñones y vamos a tener este puente que es un puente que es cimentado en estos dientes. Hay algunos trucos para esto funcionar. Claro que solo con 3 muñones este puente tiene que ser muy grueso en la parte palatina y tener un refuerzo metálico en la parte palatina. Y ustedes eligen y hablan con el laboratorista, mire, yo voy a tallar los dientes este y este. Y entonces me los entregas ya huecos en esos dientes para que yo pueda preparar los dientes y reemplazar ese puente grueso con un refuerzo palatino. Otro truco es que cuando uno talla los dientes no los hacen muy cónicos, hacen un poco intencionalmente invertidos en la parte más cervical para que se queden retentivos. El objetivo es que solamente con 3 muñones, claro que va a tener una descementación en algún momento durante 6 meses, pero si descementa no sale porque está retenido mecánicamente. El paciente no se queda ansioso y puede esperar un poco para venir tranquilamente al consultorio al final de algunos días, cuando tenga tiempo y cuando nosotros tenemos tiempo. Y ahí fácilmente lo sacamos con un poco de presión y volvemos a cimentar. Esto aguanta muy bien 6 meses, no fractura porque tiene refuerzo. Y miren cómo el paciente de repente tiene dientes fijos de buena calidad, mejor estética de lo que tenía al principio. Y como el paciente tiene mejor estética y tiene comodidad de algo fijo, no va a molestarnos con el tiempo, va a guardar 6 meses sin cualquier problema porque entiende que no está perdiendo tiempo porque está mejorando su calidad de vida.
Lo que pasa es que al final de 6 meses vamos a tener una situación, perdón, vamos a ver ya la situación intraoral, una situación intraoral con mucho mejor calidad. El hueso por debajo va a ser mejor y la calidad del tejido blando, miren que tejido blando mucho mejor, mejor cantidad de insecticidas, primera intención en la mayor parte del maxilar, porque sí, vamos a tener que hacer algunas regeneraciones, pero regeneraciones mucho más simples, mucho más sencillas que las regeneraciones que había que hacer si hacíamos todo en una sola cirugía. Y sobre todo vean esto, ¿se acuerdan de la tomografía ahí, en la área del 11-12? Miren qué falta de hueso tenemos, la cantidad de infecciones que tenemos. Solamente por sacar los dientes, limpiar la lesión y esperar sin hacer nada, sin ningún tipo de injerto, al final de 6 meses, miren la tomografía. Misma área, misma zona, 11-12 y miren el hueso que tenemos. Esto se llama regeneración espontánea, sin cualquier tipo de biomaterial, sin cualquier tipo de membrana, solamente limpiando la lesión. Como el defecto era contenido, muy contenido, nos damos cuenta que es un defecto muy contenido y nos damos cuenta que solamente por limpiar y esperar vamos a lograr hueso gratis, muy bueno, solamente por esperar, sin ningún tipo de esfuerzo de mi parte, de parte del paciente. Entonces yo hago eso muchas veces, casos que tengo muchas infecciones, tejidos blandos muy dañados, que va a ser muy arriesgado y muy difícil anclar los implantes en una sola cirugía, les preparo un puente fijo sobre algunos dientes, los dejo así 6 meses, mejoramos mucho las condiciones para la segunda fase. Obviamente este defecto del primer cuadrante era el único que teníamos que regenerar porque era no contenido, entonces había que regenerar obviamente. Pero las condiciones de tejidos blandos para hacer la regeneración ahora son mucho mejores. Y es mucho más fácil ahora poner los implantes, hacer la regeneración necesaria y tenemos una cirugía mucho más simple, mucho más sencilla que la que teníamos en la primera fase. Y ahí vemos la prótesis definitiva, híbrida, metal acrílica también. El paciente eligió los dientes un poco blancos demasiado, no nos gustaba mucho tan blancos, pero el paciente eligió así. Esta prótesis ha sido terminada por mi colega que trabaja conmigo, que se llama Alexandre Cuña, que es la parte protética definitiva. Y bueno, la carga inmediata ya sabemos que es cuando colocamos los implantes en función en las primeras 48 horas. Pero para mí, este es lo que viene en la literatura, pero para mí, para mi práctica clínica, carga inmediata hace sentido si es en el mismo momento, en el mismo día. No quiero enviar al paciente a casa sin dientes, psicológicamente es un problema para el paciente, no tiene el mismo impacto psicológico y también no quiero estar después a hacer daño, a hacer trauma a los tejidos al final de 48 horas cuando ya están muy inflamados y con mucho más dolor. Entonces hay varias formas de hacer una carga inmediata y yo ya lo probé de todo, desde hacer una captura directa de la prótesis en boca para todos los implantes, desde hacer una guía multifuncional con un duplicado que vamos a utilizar como guía multifuncional, desde hacer una prótesis desde el cero, después de los implantes colocados, hacer una impresión de los implantes. Para eso, eso me va a tardar mucho y quizás no pueda hacer la carga inmediata en el mismo día de la cirugía. O tenía que tener un laboratorio solamente trabajando para mí para hacer eso. Lo que me parece más simple es hacer una captura parcial en boca y con una impresión el laboratorista hace lo restante. Entonces, si ustedes tienen, sobre todo si ustedes calculan la reducción ósea vertical en el modelo de yeso con el laboratorista, la captura en la boca del paciente, la posición vertical de la prótesis es mucho más predecible, ya no cambia tanto. Entonces, basta capturar 2 implantes, ahí estamos capturando 6, pero 2 es suficiente para establecer la prótesis. Toma una impresión al maxilar del paciente y el laboratorista va a recibir la impresión, tiene un modelo y puede atornillar los 2 pilares provisionales que capturamos y puede hacer la restante carga inmediata de una forma muy simple. Si es bimaxilar, pues bueno,
Se puede en oclusión, en primer lugar, capturar el superior, determinar el plano oclusal, si estamos bien, línea media, si nada ha cambiado, y después en oclusión se puede capturar el inferior. Y bueno, una vez más, es importante decir que se calculan bien la reducción vertical, van a ver que en oclusión la dimensión vertical solo puede ser la que habían planificado antes, porque no hay muchos cambios, porque no hay muchos espacios huecos entre la prótesis y la cresta reducida. Bueno, importante, como han visto, yo arriesgo un poco en las cargas inmediatas con menos implantes porque yo quiero evitar prótesis removibles. El contacto de una prótesis removible instable puede ser peor para la cicatrización de los implantes y para la pérdida ósea marginal. Y también porque sabemos que hay mucha evidencia hoy en día que si tenemos algunos implantes con menos estabilidad primaria y otros implantes con más estabilidad primaria, si hacemos una carga inmediata ferulizada con una estructura metálica, podemos tener implantes con baja estabilidad en conjunto con los que tienen más estabilidad, porque todos van a actuar como un conjunto. Entonces los implantes con menos estabilidad van a actuar como si tuvieran más estabilidad. Eso ya está muy bien probado. Bueno, entramos en la última parte de la conferencia, donde hay que entender que en esta planificación protética que hacemos al principio, muchas veces nos damos cuenta cuando planificamos los dientes ideales para la fase del paciente, nos damos cuenta que el cuello ideal de los dientes, la margen gingival de los dientes que planificamos, ya está muy cerca. Y ahí pensamos que, bueno, metros, porque si el paciente acepta por motivos económicos hacer una prótesis de zirconia, si la parte económica no es un problema, entonces yo puedo tener una prótesis con menos de 15 milímetros, pero para eso tiene que ser una zirconia monolítica, solamente con estratificación vestibular de cerámica, y entonces ahí yo no necesito de reducir la cresta ósea, no necesito de reducir el tejido blando apicalmente, y puedo trabajar con la encía natural del paciente y manejar los perfiles de gingivales del paciente para tener la prótesis emergiendo directamente de la encía natural del paciente y como si fueran los dientes naturales, tener algo que es más higiénico, más biomimético, que muchas veces es mucho más cómodo para el paciente, mucho más fácil de limpiar y le gusta mucho más al paciente. Y para eso no utilizamos una prótesis removible normal, utilizamos una guía multifuncional con los perfiles críticos perfectamente dibujados, que es donde yo quiero que sea la margen gingival al final de los dientes. Tiene igualmente soporte mucoso y es una guía multifuncional porque va a tener varios objetivos. La guía multifuncional me va a ayudar también a diagnosticar los defectos que tengo. Entonces, cuando me doy cuenta que los cuellos ideales de los dientes están muy cerca de los tejidos remanentes, entonces pues bueno, va a ser fácil reconstruir pequeños defectos y utilizar la encía natural del paciente alrededor del puente sobre implantes. Y en otros casos, cuando los cuellos ideales de los dientes están muy distantes de los tejidos remanentes, pues bueno, la cantidad de regeneración a hacer no es posible biológicamente, entonces hay que reducir el hueso en altura para que no se vea la transición de la encía artificial que vamos a utilizar para la encía natural del paciente. Entonces, casos típicos de sojiza gingival, casos con exceso vertical maxilar de hueso, son casos donde la cantidad que tenemos que reducir de exceso de encía y hueso, muchas veces la cantidad que tenemos que reducir puede llevar a que no sobra hueso suficiente para poner implantes, por ejemplo, o entonces que vamos desperdiciar una cantidad de hueso sano que nos podía valer para el paciente futuramente en su vida, por ejemplo. Entonces, no queremos ser menos invasivos, entonces muchas veces, como en un caso como este, lo que queremos es aprovechar que tenemos exceso del tejido vertical y si vamos a reducir calculado por la prótesis, guiado por la prótesis, para trabajar el exceso de los tejidos con nuestra prótesis. Aquí vemos que son dientes periodontales que están perdidos. Vemos en vídeo, porque casos donde yo tengo sonrisa gingival, yo quiero tener la certeza cuál es la sonrisa máxima, ya hablamos de eso, quiero ver cómo funciona en dinámica. Vamos a tomar todas las referencias que habíamos visto.
y vamos a hacer, como es un caso subtractivo, uno tiene que utilizar una simulación digital. Entonces vamos a medir un diente, este diente mide, por ejemplo, 9 milímetros o 10 milímetros, que sea 10 milímetros. Entonces voy a medir un diente en la imagen, la foto que va a ser mi foto de referencia, y voy a calibrar la regla digital. Para que cuando yo hago mi Smile Design, este es el Smile Design, es el diseño de sonrisa que creo que va bien con la cara del paciente en esta foto, pero os acuerdo que para esta foto no tengo cómo probarlo realmente, pero ya es una referencia, ya estoy trabajando con menos margen de error. Entonces yo puedo perfectamente calcular y puedo cuantificar lo que estoy haciendo, porque esta regla está calibrada. Yo calibré la regla. Entonces, eh, lo que pasa aquí es que con la regla calibrada, todo lo que yo voy a medir en esta foto son medidas reales. Y como este Smile Design tiene, perdón, ahí a ver si yo puedo hacer esto para que vean, yo tengo una herramienta de opacidad que puedo trabajar así. Entonces yo puedo poner media opacidad. Entonces yo voy a pedir al laboratorista que va diente a diente para montar los dientes en la posición correcta, va a sacar los dientes originales del paciente del yeso y va a montar los dientes uno a uno. Entonces a cada diente va a medir cuánto va a sobreponer la encía. Entonces 1, 2, 3 y medio. Va a sobreponer 3 milímetros y medio en la encía del paciente, cubriendo 3 milímetros y medio. El diente total tiene 11 milímetros y medio y va a subtraer al borde incisal original 2 milímetros. Y cuando pasa para el otro diente, el mismo, mide el mismo. ¿Cuánto sobrepone la encía? ¿Cuánto aumenta o disminuye al borde incisal? Y cuál es el tamaño total del diente. Y eso permite que en el yeso va a hacer todas las marcaciones para poner los dientes en la posición correcta, y de canino a canino tiene medidas reales. En la parte posterior ya no tenemos medidas reales en una foto 2D, pero tenemos la inclinación del plano oclusal por el arco facial y podemos poner los dientes en la posición correcta para tener una línea de sonrisa correcta. Bueno, y así hacemos y planificamos una guía multifuncional. Y esta guía multifuncional me va a guiar los tejidos apicalmente. Yo ya sé que la guía multifuncional no encaja perfectamente al principio en esta posición, porque tiene exceso de hueso vertical que hay que reducir. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a despegar un colgajo en la parte oclusal y palatina y vamos a desgastar hueso poco a poco en el sentido vertical para que la prótesis pueda encajar y apoyar en el paladar, en la tuberosidad. Cuando apoye en el paladar, en la tuberosidad, ya desgasté hueso en el sentido vertical suficiente. Pero ven ahí que el hueso vestibular está muy cerca del cuello de los dientes. Y sabemos que los dientes, el hueso tiene que estar a 3 milímetros del cuello ideal de los dientes. Entonces lo que vamos a hacer es desgastar hueso a 3 milímetros del cuello de los dientes, pero de una forma festoneada, no horizontal, manteniendo los picos óseos interproximales. Y los implantes se ponen guiados por la prótesis, pero cuidado que deben profundizar más los implantes de lo que habitualmente ponen, porque vamos a querer utilizar multi-units. Entonces, si utilizamos un multi-unit por seguridad biológica de 2 milímetros de cuello, los implantes deben estar a 3-4 milímetros del cuello ideal. Entonces tiene que ser 3-4 milímetros más 2 milímetros de profundidad del multi-unit. Entonces los implantes tienen que ser planificados a 5 o 6 milímetros de profundidad del cuello ideal. Entonces en estos casos ponemos los implantes más profundos que ponemos habitualmente en una rehabilitación total dentogingival, porque aquí queremos que la prótesis emerge de adentro de la encía, ¿okay? Y no al borde de la encía. Ahí vemos los implantes colocados de canino a canino, y después en la parte posterior tenía hueso en altura pero no en anchura, entonces hizo un split crest, una expansión ósea con regeneración vestibular con geno injerto. Del otro lado igual el otro implante hizo una expansión ósea con regeneración vestibular, y bueno, al final cargué solamente los implantes más anteriores
y vemos una prótesis que obviamente, como no tiene ciencia artificial, es una prótesis muy corta. Como esa prótesis es muy corta, tiene que tener un refuerzo metálico también significativo, o sea, yo capturo la prótesis en la posición correcta, capturo todos los pilares provisionales para garantizar que los contornos críticos están donde yo quiero. Y después de capturar y hacer los perfiles subgingivales, los perfiles subcríticos, hacer la anatomía correcta de estos punticos, vamos a hacer una apertura en la parte palatina para poner un refuerzo metálico significativo para darle resistencia. Y ahí vemos la prótesis atornillada en los perfiles de emergencia. Vemos la cicatrización al final de Lo que transmite no 15 se días. escucha bien. ¿Perdón? ¿No se escucha? ¿Se está escuchando, no? A ver. Paulo, sí, te escucho. ¿Sí se escucha bien? Ok, Sí. perfecto. Sí se escucha. Perfecto, Paulo, voy siguiendo. un gran Bueno, favor. Muchas gracias por la dime. charla. Hay mensajes en el chat. ¿Podrías responder algunas preguntas? Las que puedas, por favor. Sí, igual nos quedan como que 15 minutos de presentación. Si quieren, al final quizás contestamos a todas, ¿no? Solo se ve que las preguntas son solamente de esta parte y no tienen preguntas del principio de la presentación. Como quieran. Yo creo que entonces al final, ¿no? Al final, ok, muy bien. Gracias, Paulo. Bueno, ahí vemos los implantes en la ortopatomografía al final de la cirugía, pero lo que quiero que vean de este caso es la previsibilidad que se obtiene con este tipo de planificación. Si tenemos un exceso maxilar, queremos terminar con menos volumen que el volumen inicial, y de acuerdo que este caso tenía un exceso horizontal también porque los dientes estaban avanzados para adelante, entonces solo nos resta poder hacer un análisis digital y poder tomar estas medidas. No es igual, nunca va a ser igual, y puede pasar también que la reducción, nosotros no tenemos cómo probar la dinámica del labio y puede el paciente quedarse sin soporte labial suficiente, con menos exposición de lo que creíamos, pero bueno, son errores que puede pasar porque no es exacto, no hay cómo probar. Aunque tenga un escáner facial, el escáner facial solo viene en un robot sonriendo, pero no ven cómo después de reducir los tejidos, cómo se va a quedar el labio. Lo voy a aceptar. ¿Okay? ¿Cómo? Perdón, Paulo. Tranquilo. Pero por lo menos podemos disminuir la margen de error, ¿ok? Y eso nos da un poco más de previsibilidad. Esto es lo que hicimos en el caso de esta paciente. Es una paciente con un exceso vertical maxilar también, pero con mucha compresión. Es un caso difícil porque tenemos exceso en el sentido vertical, pero tenemos deficiencia en el sentido horizontal. La paciente en la realidad, estos no son dientes, son nardis y raíces que están muy comprometidas con infecciones apicales de grandes dimensiones, muy pocos dientes. Hacemos la planificación digital del sorriso, el diseño de sonrisa que creemos que se queda bien en esta imagen que ha sido la imagen que aprobamos para sonrisa máxima. Y bueno, una vez más con la transparencia podemos calibrar una regla, tomar todas las medidas, y el protocolo es justamente lo mismo. Y esto nos permite llegar a esta guía multifuncional. Vemos cómo tenemos acceso en la parte anterior, pero la maxila es muy comprimida y hay que regenerar horizontalmente todo el maxilar. Y vemos que vamos a hacer, como el caso anterior, el reposicionamiento apical de los tejidos, blandos y duros, guiados por la prótesis, pero hay que hacer aumentos de tejido conectivo por toda la parte vestibular para aumentar horizontalmente. Y vemos al final de la cirugía cómo hicimos aumentos vestibulares significativos. La prótesis provisional sin ciencia artificial, manejando los perfiles de emergencia que vamos a mantener en contacto con la ICIA para manejar los perfiles de emergencia, sin cualquier tipo de presión subgingival en una primera fase, solamente para sostener la margen gingival, pero con poca presión. Por eso es que cuando desatornillamos al final de 3 meses la prótesis, vemos que tenemos un exceso de volumen subgingival, que vamos a aprovechar ese exceso de volumen coronal para manejar el perfil de emergencia.
y eso se hace añadiendo, podemos añadir volumen a los primeros provisionales o hacer otros provisionales donde añadimos ese volumen en el laboratorio y vamos a esculpir estos perfiles de emergencia recontornando. Estos son los segundos provisionales donde ya hacemos presión en el perfil subcrítico. En este momento la paciente se quejaba un poco que había algún sobrecontorno de los caninos y quería tener los caninos con menos sobrecontorno, y le hacía un poco de incomodidad, pero eso no pasa muchas veces. O sea, 90% de los pacientes se quedaban totalmente satisfechos así, pero algunos pacientes más exigentes quieren lograr un poco más. Entonces, en esos casos hay que hacer una segunda cirugía para aumentar un poco más el volumen horizontal, y vamos al final de la segunda cirugía. Es muy simple, es hacer un pequeño túnel por vestibular y siempre hay un poco de tejido que se puede sacar de la tuberosidad, y ahora creamos una inminencia de los caninos que nos permite tener un volumen horizontal que satisface al paciente. Y ahora vemos que el trabajo de los segundos provisionales ahora sí nos permite tener un sellado de los tejidos blandos que le da mejor higiene, mejor estética, mejor comodidad, y vemos como el maxilar, que era muy comprimido, el hueso sigue comprimido y por eso los implantes son más palatinos, pero tenemos un volumen horizontal de tejidos blandos, solamente con tejidos blandos, que es muy bueno para reconstruir la estética general de los tejidos originales. Esta es una prueba de PMMA de confirmación antes de hacernos la prótesis definitiva en circonia, donde tenemos ahí perfiles de emergencia muy similares a los dientes naturales, y sobre todo la estética general del paciente cambió bastante. Una vez más, un caso subtractivo donde aprovechamos exceso de tejido para empezar a manejar los perfiles de emergencia, al revés de reducir drásticamente y amputar completamente en largura el maxilar de la paciente. Bueno, es algo que no solamente en excesos verticales se puede hacer, obviamente, pero muy importante es siempre tener una forma de tener una, como en este caso, donde tenemos muchas piezas perdidas por motivos periodontales, sin soporte óseo y con recesiones gengivales muy grandes, y es importante tener nuestro mock-up que va a originar una guía multifuncional que nos enseña perfectamente dónde es no solamente el borde incisal, pero también el cuello ideal de cada diente, y así tomamos conciencia de qué cantidad de tejidos hay que regenerar y dónde, con qué técnicas, y después hay que reconstruir los tejidos para ir de encuentro a los cuellos ideales que habíamos planificado. Y vemos que hay, obviamente, este es un caso que exige técnicas reconstructivas un poco más complejas y avanzadas, pero incluso en el sector posterior del lado izquierdo es una área donde hay que reconstruir en el sentido horizontal y vertical, no solamente tejidos blandos, pero también hueso. Es algo que, si quieren saber cómo solucionarlo, Daniel os va a vender un curso muy caro el próximo año que va a ser en Lima, y ahí pueden ver los detalles de casos así también. Daniel, te estoy haciendo marketing, ¿eh? Gracias, Pablo. Y bueno, ahí vemos cómo el objetivo es que al final desatornillamos provisionales con los perfiles de emergencia manejados a gusto para tener estética y función. Y después uno de los desafíos es obviamente copiar estos provisionales que obtuvimos con estos perfiles de emergencia que obtuvimos con los provisionales, para transmitir al laboratorista para que se pueda hacer una prótesis de circonia donde el ajuste en los perfiles de emergencia es similar. Y bueno, obviamente el cambio, una vez más, macroestético en la cara del paciente es impactante. Y ahí vemos la ortopantomografía final. Estamos
Es un caso donde ahora al final de algún tiempo estamos haciendo el maxilar inferior también con el mismo concepto. Y bueno, agradecer a ustedes por la paciencia de escucharme este tiempo. Yo creo que estamos casi con 2 horas. Agradecer la paciencia para escucharme estas 2 horas. Espero que haya sido entretenido, espero que haya traído informaciones interesantes para ustedes. Y bueno, vamos a vuestras cuestiones, preguntas que tengan. Y si no, si hay algo que después quieren preguntar más tarde, cualquier duda, tienen mis contactos ahí. Yo siempre voy a contestar. Puede tardar un poco, por veces Un año. sigo teniendo poco tiempo para contestar a toda gente, pero no hay problema ninguno. Daniel es uno de los que más sufre para que yo conteste algo, así que ya sabe cómo funciona, pero yo siempre intento contestar a toda gente, entonces cualquier duda seguro que voy a contestar. Pablo, un favor, en el chat están las preguntas. Ok, a ver si las encuentra. Carlitos Gómez, un saludo. A ver, ¿cuándo usa barra y cuándo no? Bueno, yo siempre utilizo barra, o sea, si es para mí solo existe dos tipos de prótesis, dos tipos de materiales para el definitivo. O es metal acrílico o es circonia monolítica. Metal cerámica ya no hago hace muchos años porque aparte de problemas de ajuste en la conexión, y sería un tema muy complejo, hay el tema del chipping de cerámica que ocurre muchas veces y cuanto más años y más casos hacemos, más posibilidad de tener problemas de esos con los pacientes. Entonces, no hay sentido. Hoy en día, el paciente que por motivos económicos quieren algo más barato hace una metal acrílica y alguno que quiere invertir más y puede pagar más hace una circonia porque garantizamos que con la circonia que hacemos monolítica y con cutback solamente vestibular, la posibilidad de chipping es casi cero, casi cero. Entonces, no tengo ese tipo de problemas. Ahora, en metal acrílica siempre hago barra. Puede haber un paciente con problema económico gravísimo que no puede pagar mucho más, entonces le podemos hacer una prótesis de acrílico donde adentro hago un método de solda en frío que es una pequeña estructura que se puede fabricar, que no es fresada y tiene bajo costo, pero siempre tiene que tener barra y por eso el problema de tener que, para una metal acrílica, tener una largura de 15 milímetros de prótesis para que tenga espacio para la barra y para el espesor del acrílico, si no vamos a tener muchas fracturas. ¿Puede explicar más detallado el paso a paso de la prótesis provisoria en carga inmediata? Si hace un día, 2 días, ¿cómo se trabaja ahí con el laboratorista? No, es en el mismo día. O sea, la forma que yo hago la carga inmediata es justamente para no perder mucho tiempo, para que el paciente pueda tener la prótesis provisional rápidamente y no esté, porque al final de la cirugía empieza a sufrir un poco y empieza a pasar la anestesia. Pero lo que yo hago es yo quiero dar al paciente, al laboratorista, un modelo con la posición de los multi-units, o sea, con impresión. Pero él no sabe cuál es la posición de la prótesis. Entonces yo tengo que capturar, o sea, con acrílico, 2 pilares solamente para estabilizar la prótesis. No 2 pilares adyacentes, pero uno aquí y otro aquí. Y el paciente voy a acostar, apoyar en el paladar y tuberosidad y también voy a ver por los ojos del paciente si el plano oclusal, la línea media está bien y voy a capturar esos dos. Y así el laboratorista atornilla mi prótesis capturada con 2 en el modelo y va rápidamente acrilizar los restantes pilares provisionales, cortar el paladar, darle todo el pulido. Puedo comentar que por mi experiencia, yo tengo un laboratorista dentro de la clínica para hacer acrílico, que ese es más rápido, obvio. Pero aunque tengan que trabajar con un laboratorio cerca, pueden hacer esto. La cirugía toma como que 1 hora y media, y después toma una impresión y la captura, o sea, al final de 3, 4 horas tienen la carga inmediata hecha. Y eso para mí es lo que tiene que funcionar para que el paciente no sufra mucho, porque si no, después se tiene que esperar todo un día, al final del día
ya está sufriendo mucho para atornillar en los tejidos, es muy incómodo. Doctor, al dejar paladar en la prótesis para realizar el mantenimiento de limpieza no es más complicado. No dejo paladar. El paladar de la prótesis es solamente para apoyar en la carga inmediata, para saber cuál es la posición de la prótesis. Después de capturar la prótesis, en laboratorio cortamos el paladar. Solamente reforzamos con metal en la parte palatina, que se queda con un poco más de grosor, pero no es un paladar. O sea, es una prótesis fija sin paladar. Y ahí tengo, doctor, al hacer la ferilización solamente con hilo dental no tiene riesgo de movimiento de los pilares en la impresión. No, la ferilización que han visto no es solamente con hilo dental. El hilo dental es solo para que sea una